Muy buenas noches. En el Señor está mi esperanza. Yo quiero comenzar esta prédica con un pensamiento de San Agustín, que lo encontramos en su libro Las Confesiones. Y mire cómo dice San Agustín: Dios mío, los hombres te consultan sobre lo que quieren oír, pero no siempre quieren oír lo que tú les respondes. Y el buen siervo tuyo es aquel que no se empeña en oír decir lo que a él le gustaría, sino que está sinceramente dispuesto a oír lo que tú le digas. Quería empezar con este pensamiento porque el tema en el Señor está puesta nuestra esperanza. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos un tema como este, sabemos que nuestra esperanza está puesta en Dios, pero lo vemos casi siempre en el momento difícil de la vida. Nos orientamos a esa prueba que llega y que en la prueba nuestra esperanza es el Señor. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Porque si hay algo que nos sostiene es nuestra fe, nuestra esperanza puesta en Dios. Y por eso hoy podemos ver hacia atrás y decir: no sé cómo lo pasé, no sé cómo logramos salir, pero salimos. Porque nuestra esperanza estaba puesta en Dios y es Dios quien nos ayuda. Sin embargo, hoy vamos a dar un paso más y quizás llegar a la raíz, a lo esencial de lo que es el cristianismo y por qué razón nosotros estamos en este lugar. Estamos ya a las puertas de empezar Cuaresma. Este miércoles, si no lo sabía, es miércoles de ceniza. Damos inicio entonces con la época litúrgica más fuerte de nuestra iglesia. Es cuando se nos va a hablar de esa esperanza puesta en Dios. Pero ¿a qué se refiere esa esperanza puesta en Dios? El libro de Miqueas 6:7 nos lo va a aclarar y dice: pero yo miraré al Señor, esperando de mi Dios mi salvación, pues Él me atenderá. Palabra de Dios. Mire cómo dice el libro de Miqueas: yo voy a mirar al Señor. ¿Para qué? Buscar a Dios. ¿Para qué buscamos a Dios? Creo que ahí debiese de comenzar nuestra pregunta, nuestro cuestionamiento a nosotros mismos. ¿Para qué es que yo busco a Dios? ¿Será que yo estoy buscando a Dios por el milagro? Porque quiero que haga el milagro, porque quiero que Dios solucione mi vida, porque le estoy pidiendo algo al Señor para que lo haga en mi vida. Porque muchas veces nuestra relación con Dios va en ese camino, en la búsqueda de los milagros. Y hoy el libro de Miqueas nos dice: yo voy a mirar al Señor, pero con un solo objetivo, esperando de Dios mi salvación. ¿Qué es lo más importante, hermanos? Yo pregunto. Si yo tengo un cáncer, yo me quiero sanar, porque soy un ser humano y no me quiero morir. ¿Alguien que se quiera morir aquí, que levante la mano? Ninguno. Nosotros queremos que Dios haga cosas por nosotros. Y a veces ponemos énfasis en esas cosas efímeras, en esas cosas que son pasajeras, porque todo lo de este mundo es pasajero. Nosotros no nos vamos a llevar nada. Dios puede sanar un cáncer en mi vida, sí, pero ¿para qué le pido yo a Dios que me sane un cáncer? Porque yo quiero ser sanada, sí, pero ¿para qué quieres ser sanada? ¿Por qué quieres tú que tu matrimonio se reconstruya? ¿Para qué quieres tú lo que le estás pidiendo a Dios? Porque si eso que tú le estás pidiendo a Dios es para alcanzar la salvación, Dios no nos va a negar nunca nada que nos lleve a la salvación. Porque lo que Dios quiere para nosotros es que todos nos salvemos, que todos alcancemos la salvación. Y no es que la salvación no se nos haya dado, la salvación ya se nos dio. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, ¿sí? Pero hay un estilo de vida que nos toca que adoptar para vivir con Cristo. Y es fácil entenderlo. Por eso yo les decía hoy: Dios mío, empezaba con el pensamiento de San Agustín. ¿Será que hemos venido a escuchar
lo que Dios nos quiere decir, o sigo yo en mi mente queriendo escuchar lo que yo quiero? Porque ese es el Dios que muchas veces manejamos. No es Dios quien gobierna mi vida, sino soy yo quien gobierna a Dios. Esa prédica hermosa de las palabras de Mamá María, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra, o que se haga tu voluntad en mí. Hermanos, eso es bien difícil. Porque muchas veces la voluntad de Dios no es mi voluntad. Y entonces hoy el libro de Miqueas nos está llevando un paso hacia adelante. Lo que nos va a llevar esta cuaresma. Porque en esta cuaresma de lo que se nos va a volver a hablar es sobre la conversión de vida, sobre la santidad. Dice la palabra de Dios que aquella persona que no alcance la santidad, dice la carta a los Hebreos 12:14, no va a poder ver el rostro de Dios. ¿Cuál es nuestro afán en esta vida? Habría que preguntarnos, ¿dónde está mi esperanza? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Soluciones. Vamos a comprender que cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios escucha a sus hijos. Y es bien fácil entender los que somos papás, ¿verdad? Cuando tenemos un hijo bien portado y llega a pedir permiso, ¿verdad? Que no se le puede negar. Y el hijo bien portado lo que pida, se le da. ¿Por qué? Porque uno sabe que es un muchacho o una patoja bien portada y que va a saber comportarse. Y entonces es fácil confiar. De igual manera, tenemos que entender que tenemos un Padre que lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es la vida eterna. A este mundo hemos venido para tener una relación con Dios. Y al tener esa relación con Dios, yo voy a alcanzar la vida eterna. Es buscar a Dios con la necesidad de dejar que moldee mi corazón, como barro en las manos del alfarero. En una misión que tuvimos a San Cristóbal Las Casas, en México, nos dio la oportunidad del Señor de entrar a la casa de un alfarero. Yo nunca había entrado a un lugar así y ver cómo se trabaja el barro. Y cuando uno tiene la visión de la palabra, ¿verdad? Porque decimos que somos como el barro en las manos del alfarero. Habían tantas cosas, porque hoy el barro se trabaja de una manera extraordinaria. Hacen unas figuras tan bonitas. Pero en una esquina había amontonado un montón de piezas quebradas. Y yo dije, qué barbaridad. Señor, ¿por qué amontona todas las piezas? Yo soy así muy compulsiva con la limpieza. Me gusta tener todo bien limpio, ¿verdad? Yo ya le pedí escoba y pala para recogerle todas esas piezas que tenía ahí tiradas. Y yo, mire, ¿y todo eso para qué lo tienen ahí amontonado? ¿Por qué no lo tiran, verdad? Todavía me atreví a decirle así. Y me dice, no, me dice, eso no se tira. Ah, no lo tiran. ¿Y para qué le sirve? Y mire, menos mal que uno es curioso porque aprende ustedes. Y me dice, ¿sabe qué? Me dice, todo eso que usted ve ahí, me dijo, piezas quebradas, pues se nos han quebrado, pero no las tiramos. Lo que hacemos es que las molemos. Y ese barro que ya fue trabajado, que ya fue horneado, agarramos toda esa arenita después de molerla y se la echamos al barro virgen, al que no ha pasado por el proceso. Y entonces ese barro se convierte en un barro más moldeable, más resistente, y las figuras se pueden hacer de una mejor forma y quedan mejor. Mire qué bonito. Y entonces ahí comprendí lo de ser barro en las manos del alfarero. Dios conoce nuestra vida y sabe que somos débiles, ¿sí? Sabe que somos pecadores. Y lo primero que hay que aceptar, Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y que a todos nos falta la gloria de Dios. Lo primero que hay que reconocer es eso, que yo soy un pecador. Pero si yo me pongo en las manos del alfarero, no significa que yo quedo anulada, que mi error del pasado
pasado va a demolerlo y que ya no va a tener sentido. Hermanos, ¿qué es lo que nos ha traído a los pies de Cristo? ¿Acaso no han sido nuestros errores? ¿No ha sido el momento difícil de la vida que nos ha hecho buscar a Dios? Dios no nos elimina, Dios no saca lo que hemos vivido, porque así como nos decía en Romanos 8:28, que todo pasa para el bien, incluso el momento del desacierto, el pecado de la vida nos lleva a buscar a Dios. Y eso es lo que nos hace ser más moldeables. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Eso es lo que nos hace ser moldeables. Pero reconocer esa necesidad de Dios en mi vida. En el Señor está mi esperanza, porque yo me reconozco que soy pecadora, que yo sola no puedo. Reconocer eso, que somos los necesitados de Dios. Hay gente que cree que los que estamos metidos en la iglesia, nos metimos a la iglesia porque nosotros nos creemos que somos los mejores. Y no han comprendido que nos metimos aquí porque hemos entendido que somos los peores, pero que necesitamos de Dios, que nos hemos reconocido pecadores. Dios quiere que nos salvemos todos, les decía yo, y la salvación se nos dio en la cruz del Calvario. Ahí está la salvación. Usted y yo no tenemos que conquistar la salvación, porque esa fue la victoria de Cristo. Es el regalo que el Padre nos da a través de su Hijo. Sin embargo, se nos exige un estilo de vida. ¿Y cuál es ese estilo de vida? El de Jesús. Se nos pide que seamos un Cristo en esta tierra. ¿Y qué quiere decir ser un Cristo en esta tierra? Ser como Jesús fue aquí en la tierra. ¿Será que Dios hubiera podido darnos la salvación de otra manera? No como nos la dio. Sí, porque Dios lo puede hacer. Sí, lo podía haber hecho. Y si no había necesidad de que Jesús viniera para quitarnos el pecado original como nos lo hizo, ¿será que Jesús era necesario que viniera a esta tierra? Y la respuesta sigue siendo sí. Porque conocer a Jesús es conocer al ser humano. Jesús es el hombre perfecto, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y Él nos enseña cómo debe de vivir un ser humano en este mundo. Por eso era necesario que Jesús viniera, no solo para darnos la salvación, sino para mostrarnos cómo nosotros debemos de comportarnos. Y tenemos una de las actitudes más grandes de Jesús, el perdón, ¿verdad? En la cruz del Calvario se nos perdonaron todos nuestros pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces una de las actitudes que nosotros tenemos que tener como cristianos, ¿cuál es? El perdón. Porque el perdón es básico para un cristiano. Porque Jesús nos enseñó a perdonar. Y el cristianismo lleva consigo el paquete del perdón. Hay gente que dice, yo tengo una relación con Dios, pero no me pida que perdone, porque no puedo perdonar. Entonces no tienes una relación con Dios. Porque si tú dices que odias a tu hermano a quien ves y dices que me amas a mí a quien no miras, eres un mentiroso, dice la palabra. Mi relación con el otro tiene mucho que ver con Dios. Y el otro va a definir mi destino. El otro va a definir quién soy yo ante los ojos de Dios. Porque todo lo que yo haga por el otro será bien visto para Dios. En el Señor yo tengo toda mi esperanza. El hombre rechazó el proyecto de Dios, un proyecto de amor, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros entramos en el pecado original. Pero Dios no se quiso quedar con eso. Y entonces nos manda a su Hijo para que nos diera la salvación. ¿Qué es lo que está en juego cuando nosotros hablamos sobre, hay un término que se llama economía de la salvación? Yo no sé si usted lo ha escuchado, y si no, pues le voy a decir este término para que vaya a presumir allá en la calle hoy y diga economía de la salvación. Se oye raro, ¿verdad? La economía de la salvación, mire, es todo lo que Dios ha hecho
y ha ordenado para que nosotros alcancemos la salvación. Administra todos los bienes espirituales y la gracia que le ha confiado a la iglesia para que nosotros alcancemos la salvación. Por eso cuando alguien dice yo no necesito de una iglesia para tener una relación con Dios, o es un arrogante o es un ignorante, porque nosotros no podemos encontrar la salvación si no es en la iglesia, que es nuestra madre y maestra, y por eso la tenemos que buscar, porque es la iglesia a quien Dios le ha confiado todos los bienes espirituales para que nosotros cada día nos vayamos haciendo mejores personas, mejores seres humanos, que cada día nos parezcamos más a Jesús, porque ese es el llamado, parecernos cada día más a Jesús. Entonces, en esta economía de la salvación hay dos cosas que están en juego. Número uno, la libertad, y número dos, el pecado. Es una lucha entre la libertad y el pecado, ¿sí? Y a nosotros los seres humanos se nos ha dado esto maravilloso, este don maravilloso que es la libertad. Vivimos peleando por la libertad, ¿verdad? No existe ser humano si no tiene libertad, porque el ser humano es libre, porque la libertad no nos viene de la humanidad, nos viene de Dios. Dios nos hizo seres libres. En nuestra libertad nosotros elegimos una vida con Cristo. Nosotros podemos decirle a Dios sí o le podemos decir no. ¿Por qué le puedo yo decir sí o no? Porque yo tengo libertad. Yo digo, ¿por qué Dios se animó a dejarnos la libertad? ¿Por qué no nos metió un chip a todos y nos hizo buenos, verdad? Nos evitaríamos de tantos problemas, ¿verdad? Pero Dios sigue confiando en el ser humano y ese es el amor. El amor nos deja libres para que nosotros elijamos. Y en la vida, hermanos, solo hay dos caminos. Y el libro de Deuteronomio nos lo dice, 30:15. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Yo te mando que ames a Yahvé tu Dios y que sigas sus caminos. ¿Cuántos caminos hay? Dos. Uno dice que es de bien y vida, y el otro es de mal o muerte. Y miren qué fácil está esto. Hermanos, ¿quién elige el camino del mal y la muerte? Levante la mano. Nadie. Ninguno. No, si usted me va a decir, hermano, esa pregunta ni se hace. O sea, nosotros tampoco andamos mal de la cabeza, ¿verdad que no? Todos vamos a decir el bien y la vida. Eso es lo que yo quiero. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces mis actos, mi conducta, mi manera de proceder dice una cosa totalmente contraria. Y entonces estamos optando por el mal y la muerte, porque solo hay dos caminos. En el Señor está mi esperanza, es poner mi libertad en las manos de Dios. Dios no me anula, porque la libertad que Dios nos da no nos anula. Cuando nosotros hablamos de libertad en el mundo y a alguien le quitan la libertad, quiere decir que ella no es capaz de pensar, que otro va a pensar por él, que otro va a hacer por él, que no tiene la capacidad porque se le vedó el derecho de la libertad. Pero cuando nosotros hablamos de libertad en Cristo, por eso yo siempre digo, el Dios que nosotros proclamamos habla al revés. Porque resulta que para ser libres hay que ser esclavos. ¿Pero esclavos de quién? Esclavos de Dios. Para vivir dice que hay que morir. Y para ser el primero hay que ser él. La paradoja, ¿verdad? Lo que nosotros creemos que no es lo que es. Y por eso muchas veces nos cuesta entender a Dios. Pero solo hay dos caminos. Uno de bien y de bendición, y el otro es de mal o es de maldición. Entonces la libertad, ¿qué es la libertad? Dios me da mi libertad. ¿Para qué? ¿Qué es la libertad? La libertad no es lo mismo que el libertinaje, ¿verdad? La libertad es una definición sencilla. Libertad es optar por lo mejor para mi vida. Eso es la libertad. ¿Y qué otra cosa puede ser mejor para mi vida sino Dios? ¿Qué otra cosa puede ser mejor para mi vida sino la voluntad de Dios en mi vida? Pero yo tengo que llegar a tal convencimiento. Por
vamos a entender una parte. Hay un familiar alcohólico en casa y nosotros estamos orando para que el Señor cambie el corazón de él, para que deje de beber, ¿sí? Y no deja de beber. Y entramos en una crisis porque pensamos que Dios no nos escucha. ¿Dios escucha? Sí. Dice el salmista que cuando nosotros oramos, Él inclina su oído a escuchar nuestra plegaria. Pero resulta que si Él no quiere dejar de beber, no se puede. Cuando uno no quiere, ni Dios puede, porque nos ha dado la libertad. Y entonces yo decido lo mejor para mí. Puede hacer que esto sea lo que a mí me gusta, lo que a mí me atrae, lo que yo quiero. Pero como somos seres que razonan y que pensamos, sabemos que esto no es bueno. Y de este lado, en la otra mano, tengo lo que no me gusta, pero es lo que es bueno para mi vida. Entonces, en mi libertad, yo decido qué quiero. Si agarro lo de la mano derecha, que es la voluntad de Dios, o agarro lo de la mano derecha, que es mi voluntad. Ambas decisiones van a tener consecuencias. Buenas por este lado y malas por este lado. ¿Dios ama al pecador? Sí, pero no al pecado. Y las consecuencias del pecado nos tocan que pasarlas por mucho amor que Dios nos tenga. Porque todo lo que se siembra, se recoge. Dios perdona al pecador, pero no le quita que pase por la consecuencia. Y nos toca que pagar, así decimos, ¿verdad?, los platos rotos. Nos toca que pasar por eso. Porque el hombre aprende. ¿Cómo aprende? Cuando pasa el momento duro. Entonces entiende uno, ¿verdad? Yo siempre he dicho, ojalá el Señor me regalara solo un deseo. Regresar a los 23 años, pero con la experiencia de ahorita. Imagínese usted cuántos problemas nos evitaríamos, ¿verdad? Y por eso es que estamos con los patojos y uno dice, pero yo no entiendo por qué este muchacho no entiende. Yo le hablo y no entiende. Es que está madurando, es que todavía le falta. Él no tiene la visión que nosotros tenemos, ¿sí? Es un proceso. Al ser humano le toca que vivir un proceso de crecimiento, porque los seres humanos no paramos de crecer. Los seres humanos vamos en un proceso todos los días de aprender algo. Y si no, dígame usted si no decimos esta frase: siempre hay algo que aprender, ¿sí o no? Todos los días se aprende algo, porque cuando estamos dispuestos, todos los días se puede aprender algo, ¿sí? Entonces Dios ha dispuesto en nosotros, nos ha dado todo lo que necesitamos para alcanzar la vida eterna. Él sabe que es difícil para nosotros. San Pablo nos lo explicó bien fácil. Decía San Pablo, yo no entiendo por qué yo no hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero. Le pasa a usted uno, ¿verdad que así es uno? Yo juré que ya no iba a contestar, yo juré que ya no lo iba a hacer, y para uno haciendo lo que uno no quería, ¿sí? Eso nos pasa porque somos seres débiles, pero el Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos ayuda a buscar lo mejor en nuestra vida. ¿Y qué es lo mejor en nuestra vida? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser buena en nuestra vida. En el Señor está mi esperanza. San Pablo decía, mire, dice la palabra que San Pablo estaba orándole al Señor y le pedía que le quitara el aguijón. 3 veces le pidió que le quitara el aguijón. El aguijón en la palabra no dice que es el aguijón, él lo llama aguijón. ¿Qué es un aguijón? Es como una espina, es lo que tiene la abejita y le mete a uno y qué dolor se siente. O sea, para llamarlo aguijón era algo desagradable que San Pablo estaba pasando. Unos dicen que los estudiosos creen que pudo haber sido su carácter, porque al parecer San Pablo tenía un carácter tremendo, ¿verdad? Otros dicen que era una enfermedad, no sabemos. Había algo en San Pablo que no le agradaba y que le pedía a Dios. Y Dios, mire cómo le contestó. Le dice, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en tu debilidad. ¿En dónde se manifiesta la fuerza de Dios?
¿Alguna persona débil aquí? ¿Alguna persona pecadora aquí? Entonces, ¿podemos o no podemos? Sí se puede. ¿Cuándo? Cuando yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Y en mi libertad yo elijo por hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces sí, en el Señor está puesta mi esperanza. Porque sé que tengo mal carácter. ¿Y cómo voy a hacer para vencer este mal carácter? Yo siempre digo, más, imagínese usted, pongámonos un promedio de haber conocido a Dios como ahí por los 30 años todos, ¿sí? Todos tuvimos nuestro encuentro personal a los 30 años. Quitarnos las mañas de 30 años, hermanos, ¿es fácil? No, sí cuesta. Cambiar no es fácil. Y la gente cree que uno solo llega a la iglesia y como que es vuelta de calcetín, ¿verdad? Y uno va a ser una persona diferente, ¿sí? Cuando en su casa le digan, ¿y para qué vas a las cenas de molino? Pues si vos seguís siendo el mismo. Porque así le dice a uno la gente, lo quiere desanimar. Usted mire, dígale, se recuerda de aquellos 10 leprosos que llegaron con Jesús y que lo sanaron y que solo uno regresó dándole gracias. Pero se recuerda que Jesús le dijo que fueran al templo. Y cuando ellos iban avanzando, eran como 100 kilómetros a pie. Yo digo que si yo hubiera sido uno de esos leprosos, me le hubiera acercado a Jesús y le hubiera dicho, a mí me habían hablado diferente de ti. Porque cuando uno quiere hacer un favor, lo hace bien hecho. Pero eso de mandarme a caminar 100 kilómetros para que se me quite la lepra, no hay tuk-tuk ni transmetro aquí. Les tocaba que caminar a pie. Y los favores se hacen bien hechos, ¿verdad, hermano? Si quería, ¿por qué no lo hizo de una vez, verdad? Pero mire qué lección de vida nos da. Así es la conversión. Es un proceso en que nos acercamos a Jesús, en que lo vemos y que le pedimos que nos quite nuestra lepra. ¿Y qué es nuestra lepra? Nuestro pecado, nuestra debilidad, aquello con lo que nosotros no podemos, con lo que estamos luchando todos los días. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? Pues van a caminar. ¿Qué significa van a caminar? De hoy en adelante significa que yo voy a ir con Cristo, acompañado de mi iglesia, con mis sacramentos, con la oración, con la lectura de la palabra. Eso es caminar. Hay un proceso que nos toca que vivir. Y conforme vamos avanzando, porque aquellos conforme iban avanzando, la lepra se les iba cayendo. Y cuando llegaron al templo, estaban limpios de lepra. Entonces, cuando su familia le diga que para qué viene aquí, hágales esto, vení para acá, vení. Oleme, dígale usted. Oleme. Ojalá se haya bañado ese día. Oleme. Porque yo todavía vuelvo a lepra, dígale. Pero por eso estoy caminando. Así es que dale gracias a Dios que voy a la cena. Dale gracias a Dios que voy a misa. Dale gracias a Dios que voy a aquellos desayunos, qué sé yo, al retiro. Porque toda vez yo siga caminando, ¿qué va a pasar? Se va a caer la lepra. Hay esperanza. Así es que no me digas que no vaya, porque si no, ya te imaginas qué gente la que vas a tener aquí. Peor que lo que soy ahorita, dígale usted. Porque caminando se nos va cayendo la lepra. La conversión es ese proceso que nosotros tenemos. Pero es un proceso que debe de iniciarse. Es un proceso en el que se debe de construir todos los días. Hacer un examen de conciencia y pensar que no hice bien hoy, que tengo que mejorar para mañana. Pedir perdón, porque todos los días nos equivocamos, ¿sí o no? Pero cuando tenemos conciencia de nuestro pecado, es fácil atacarlo. Pero ¿quiénes de nosotros hace ese examen de conciencia? Ahorita ya vienen las confesiones, hay que ir, ¿verdad ustedes? Viene el acto penitencial, hay que ir. Porque la iglesia no lo pide. Pero no debe ser solo un acto que la iglesia me lo pida. Es un acto que yo debo de desear. A veces la conversión se ha vuelto, yo lo veo como que la gente lo ve como una carga, como algo muy pesado con lo que no se puede llevar, como una exigencia muy alta que Dios nos está pidiendo. Cuando nosotros divisamos la conversión de esa manera, por supuesto, hermanos, se nos hace pesada la carga. Y resulta que esto debe de ser lo mejor que nos puede pasar en la vida. Porque someter mi voluntad a Dios me va a hacer realmente feliz. Me va a permitir encontrar el verdadero sentido de la vida. Voy a encontrar el gozo, la alegría. Y en medio de los problemas, a pesar de los problemas, voy a encontrar la paz. La paz que el mundo
no entiende, porque eso es lo que da Dios. Hay que tener presente que Dios nunca nos quita nada, siempre nos da. ¿Necesita algo de mí Dios? ¿Dios va a dejar de ser Dios porque yo le diga que no? No, Dios siempre será Dios. La que va a perder soy, la que voy a perder soy yo. Entonces nuestra debilidad, reconocernos los necesitados del Señor. No estamos solos, el Espíritu de Dios está con nosotros y por eso podemos decir, somos más que victoriosos, porque la victoria nos la ha dado Cristo. Me voy a ir a Timoteo. Vámonos a la primera carta de Timoteo 2. Primera carta de Timoteo 2:4 y dice: Pues él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre. Él entregó su vida para rescatar a todos, siendo este el testimonio de Dios en el tiempo fijado por él. ¿Cuál es el deseo de Dios entonces? Que todos nos salvemos. El único propósito de Dios es que todos nos salvemos. Y por eso la Iglesia Católica se va a oponer siempre a la pena de muerte. Porque nosotros como iglesia creemos que el Espíritu Santo puede obrar incluso en el ladrón, en el asesino, en el ladrón. Dios puede obrar en el corazón del hombre, ¿sí? Por eso dice la carta a Timoteo, Él es el que nos ha dado la salvación. Es Jesús quien nos ha dado la salvación. El verdadero encuentro con Cristo tiene que provocar un cambio en mi vida. ¿Cuál es el termómetro que marca mi encuentro con Dios? Mi cambio de vida. Hermanos, ustedes pueden decir así a ciencia cierta, Dios me ha cambiado, ¿sí o no? ¿O son las mismas personas que vinieron el primer día? ¿Hemos cambiado? Sí. Dios ha obrado en nosotros, ¿sí? ¿Nos hace falta mucho? Por supuesto que sí. Pero aquella persona que ha tenido su encuentro con Dios tiene que tener cambios. Hoy en nuestra comunidad tuvimos un desayuno de hombre. Yo por supuesto no fui, pero mi esposo me compartía. La persona que pasó a dar testimonio, un varón, un testimonio impactante, pero lo echó a perder todo. Porque de 5 palabras, 4 y media eran malas y la media era buena. Si yo ya cambié mi vida y mi léxico era de malas palabras, ¿Cristo me la cambia o no me la cambia? Sí, claro que sí. Y cuando yo ya he llevado años en un proceso, los cambios se tienen que notar. Tienen que haber cambios. Yo no puedo seguir hablando como hasta el día de hoy yo hablaba. Yo no puedo seguir actuando como actuaba. Sí. Como Gloria Trevi lo dijo, ¿verdad? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así moriré y nunca cambiaré, dice ella, ¿verdad? Pero eso no es una vida. Entonces ahí no hay conversión. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, que de eso precisamente se trata la conversión. Que tengo que dejar de ser la persona que hasta el día de hoy yo he sido. Porque Jesús ha entrado a mi vida. Y cuando Jesús entra, cambia la vida del ser humano. Así nos encontramos con una samaritana. Tráeme a tu marido. Bueno, que marido, que se diga marido, pues yo no tengo, dijo ella, ¿verdad? Y era cierto. Aquella mujer cambió. Un saqueo, ¿se recuerda? Pues de hoy en adelante voy a devolver 4 veces más al que yo le he robado. Hubo un cambio en la vida de él. Un San Pablo, ¿se recuerda? Asesino de cristianos. Y cuando tiene su encuentro, un encuentro con Dios, un cambio total, radical. Mateo, el recaudador de impuestos, el enemigo del pueblo, se convierte a Jesús. Y así podemos ver en la palabra cuántos personajes que tuvieron su encuentro con Jesús y que la vida les cambió. ¿Sí? Y entonces ese encuentro con Jesús tiene que llegar a ser un cambio en nuestras vidas. En Dios está mi esperanza, es sinónimo, ¿sabe de qué? De cercanía de Dios.
entre más cerca esté de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Más me voy a parecer a Él. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de provocar? Encuentros con Dios. Y ese encuentro con Dios, ¿cuándo se tiene que dar? Todos los días. ¿Y en dónde me voy a encontrar con Dios? ¿Solo en el momento que yo aparto para la oración? No, hermanos. El Papa Francisco nos está diciendo, no sé si ya leyeron la carta apostólica donde nos llaman a la santidad. Dice, el santo de la puerta de la vecindad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos santos. Levánteme la mano aquí los santos. Levánteme la mano los santos. Miren, como 5 nos vamos al cielo, a los demás los saludamos desde allá arriba porque ustedes van para abajo, hermanos. Porque a veces pensamos que la santidad es hacer cosas extraordinarias. ¿Qué es la santidad? Las cosas sencillas y cotidianas de la vida. ¿Sí? En lo que nosotros hacemos. Yo puedo lavar los trastos con 2 actitudes. Con alegría, sabiendo que estoy sirviendo. O puedo lavar los trastos molesta, porque aquí solo yo lo lavo, como creen que yo soy la muchacha, como aquí nadie me ayuda. No tiene sentido. Lo que hago únicamente es amargarme la vida, ¿sí? Entonces el Papa Francisco nos llama que en los actos cotidianos de la vida actuemos siempre con el amor. La tarjeta de presentación del cristiano es el amor. Y si nosotros nos preocupamos por amar, si nosotros nos preocupamos por actuar en el amor, no nos vamos a preocupar por pecar. Y mire lo que le estoy diciendo. Olvídese si peca o no peca, olvídese de eso. No le ponga tanto coco al pecado. Mejor póngale coco al amor. ¿Sí? Póngale atención al amor. Haga las cosas por amor. Va a decir San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si callas vas a callar por amor. Si corriges vas a corregir por amor. Si perdonas vas a perdonar por amor. Porque si tu raíz está en el amor, lo único que vas a dar van a ser buenos frutos, dice San Agustín. Entonces lo que nosotros nos tenemos que empapar es en el amor, actuar en el amor. Y eso es alcanzar la santidad, ¿sí? ¿Y cómo puedo actuar yo en el amor? Va a decir el Papa Francisco que los encuentros con las personas no sea un encuentro por encontrarme, sino un encuentro en el amor. ¿Cómo hago yo para encontrarme con alguien que no conozco en el amor? Te veo en el supermercado, hermana, no te conozco. No nos conocemos, pero nos encontramos en el súper y yo simplemente le hago así, ya se sonríe. Y ese es un encuentro en el amor. Ahí está la pobre señora que lo estira, lo acerca, lo estira. Acérquese y dígale, ¿le puedo ayudar? ¿Quiere ver el precio? Con mucho gusto. Es estar atentos. Hermanos, vamos a un restaurante y llega el mesero. ¿Le puedo servir en algo? Sí, ¿qué quiere? Su pedido. De repente se nos olvidó pedir el cafecito. ¿Quién era el mesero? ¿Ustedes? ¿Quién era? Todos se miran igual. Todos son iguales. No. Pero ¿sabe cómo somos nosotros? Ni siquiera el rostro le vemos al mesero. Porque es el mesero. Y entonces cuando yo le quiero pedir algo, no sé quién me atendió. Porque como no fui capaz de verle a la cara. Y a veces algunos hasta se presentan. Soy Moisés, yo voy a estar para atenderle. Y nosotros ni en cuenta. Sí, así somos. Parece que solo nos apachan un botón en la mañana y empezamos a funcionar como que nosotros fuéramos robots. Hay que levantarse, hay que levantarse, hay que caminar, hay que caminar, hay que lavar trastos, hay que lavar trastos, hay que ir a trabajar, hay que ir a trabajar, hay que regresar, hay que regresar. Así vivimos la vida. Pero no ponemos atención a lo que estamos haciendo. Y por eso no logramos vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso no avanzamos como cristianos. Da tristeza ver la sociedad que tenemos cuando la gran mayoría nos declaramos cristianos. Porque en Guatemala hay más cristianos que ateos, ¿sí o no? Y el reflejo de la sociedad no es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. ¿Qué está pasando? Porque vivimos como robots, botón de encendido, empezar a caminar. Porque no tenemos conciencia de lo que significa vivir para Cristo. Jesús nos enseñó a gastarnos la vida por el otro, y eso es vivir el cristianismo.
Y al que no le guste eso, no le gusta Cristo. Porque nuestra vida no fue hecha para nosotros, para gastárnosla en nosotros. Eso se llama egoísmo. Mi vida fue hecha para gastarse en el otro. Y entonces yo te voy a dar el menor problema a ti. Porque no quiero que tú te preocupes por mí. Porque no quiero que mi carácter te haga pedazos la vida. Porque no quiero que mis pensamientos te destruyan a ti la vida. Mis actos. Pero nosotros no somos así. Por eso el hombre ayudando al hombre, ¿sí? El hombre lo ha dejado Dios. Dios confía tanto en nosotros que nos ha dejado la ayuda en los hombres. Mire, hay que buscar a Dios, pero también hay que buscar ayuda. Cuando alguien se acerca y me dice: yo tengo un problema con el alcohol, yo no lo mando a la iglesia primero. Esa persona está enferma. Esa persona, su cerebro ya le pide alcohol. Lo que quiere es alcohol. Entonces, ¿qué hay que sanarle primero? Hay que sanarle el cuerpo. Es como el que tiene hambre, lo mando a la iglesia. Vienen las personas, no tienen que comer el día de hoy. Hermana, y que si ahí vamos a orar por usted. Y sí, se va sin el pan. ¿Y qué va a dar de comer a sus hijos? No, es que la cosa no es así. Oremos, pero también compartamos. A ese hombre hay que mandarlo a Alcohólicos Anónimos, porque uno de los eslogans de Alcohólicos Anónimos es: nosotros ya estuvimos ahí. Ellos saben cómo tratarlo, nosotros no, porque nosotros no hemos vivido eso, no sabemos cómo. Entonces, si necesitamos la ayuda del psicólogo, la ayuda del médico, la ayuda del psiquiatra, la ayuda del nutricionista, del orientador familiar, del licenciado, de Alcohólicos Anónimos, de Neuróticos Anónimos, hay que buscarla. Y a veces pareciera eso, da vergüenza, ¿verdad? Decir que uno necesita ayuda. Todavía el día de hoy la gente tiene miedo de decir que va al psiquiatra, que va al psicólogo. Eso es de valientes, reconocer que necesitamos ayuda. Dios ha puesto al hombre entonces también para ayudar. El Evangelio de San Mateo 6:19, Jesús hablándonos y mire, nos dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el gusano los echan a perder, y donde los ladrones rompen el muro y lo roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el gusano los echan a perder, ni hay ladrones para romper el muro y para robar. ¿De qué está hablando Jesús? Hoy estamos viviendo una sociedad materialista donde se nos exige un nivel de vida. ¿Cuánto tienes? ¿Cómo dicen? ¿Cuánto vales? Ese es el eslogan de hoy. ¿Y es una verdad o no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? La gente así nos cataloga. Siempre se anda viendo el físico. ¿Cómo andamos? Como tú andes vestida, así vas a ser tratada. ¿Sí? Y uno a veces, por querer encajar en esos grupos sociales, a veces la gente hasta se endeuda por querer andar hasta la última. Y hoy Jesús viene y nos dice: eso no es lo importante, porque todo eso se va a quedar, porque todo eso es pasajero. No es que no lo necesitemos, ¿verdad? Que sí necesitamos ropa. Sí, no venimos vestidos hoy, pero no es mi afán. Hoy estamos viviendo una época en la cual hemos puesto más valor a las cosas materiales que a las cosas de Dios. Incluso dentro de la misma iglesia hay hasta competencias entre los hermanos. Vos tenés camioneta, puchica, yo tengo un carrito, y ¿por qué a Dios lo bendice con camioneta y a mí no? Hasta hay envidia, sí, lo vivimos hasta dentro de la iglesia, porque no hemos comprendido. Ocúpate de los tesoros del cielo. ¿Cuáles son los tesoros del cielo? El amor, la paz, la unidad, la justicia, la solidaridad, la alegría, la verdad, la gracia. Si todos esos fueran nuestros tesoros, ¿cómo viviríamos, hermanos? ¿Viviríamos bien o no? Si pudiéramos vivir en el amor, que tengamos como tesoro la paz. ¿Alguien quiere la paz en su casa? ¿Alguien quiere experimentar la paz? No le vaya a pasar lo que a una hermana me dijo un día: y hermana, yo no sentí nada en el retiro, no me pasó nada sentí, no. Y entonces, hermano, lo único que sentí, hermana, fue paz. Ya le decía: y regálemela a mí, pues, porque lo único que sintió era paz. ¿Por qué? Porque andamos buscando escalofríos.
Porque andamos buscando, ay, es que yo sentí como una ráfaga de fuego que me salió. ¿Para qué quiere la ráfaga de fuego, hermano? La sintió, ya le pasó. Mejor su corazón lleno de amor, un corazón lleno de la paz, un corazón que provoque unidad. Hoy nos hace falta unirnos, hasta como iglesia. Ahí andamos peleando con los otros grupos, quién tiene más, quién tiene menos. ¿Sí? Unidad, justicia, la solidaridad. ¿Cómo nos hace falta ser solidarios? Dios bendice para bendecir. Para eso nos bendice. Y en el reino de Dios hay que dar para recibir. No es como el carro que usted le pone gasolina, ¿verdad? Y camina 100 kilómetros, ¿qué le va a pasar con el tanque de la gasolina? Se le va a bajar. En cambio aquí con Dios, otra cosa que habla Dios al revés. Si tú das, vas a tener. Si no das, nunca vas a tener. A nosotros el mundo que nos enseña a acumular, acumular. Y por eso hasta cuarto de chunche tenemos en la casa. Porque acumuladores. Ahí está colgado el vestido cuando teníamos 22 años. Es que un día me va a quedar, un día me lo voy a poner. Ya no. Y si bajaras de peso, ya los pellejos caídos ya no queda igual, hermano. Hay que regalarlo. Ya no tiene sentido. Estamos guardando, acumulando. No hace mucho le decía yo a mi esposo gordo, hay que empezar a sacar cosas de la casa. Porque el día que nos muramos, pobres los patojos para desocupar esa casa. Miren que cuando mi abuelita se murió, esa casa, Dios santo, ya no se podía recoger. ¿Sabe qué hicimos? Amontonar y que se fuera todo a la basura. Solo si se salía por ahí, no sé cómo salió la hoja de una Biblia, esa sí me la agarré y me la traje. Porque ya era demasiada las cosas, ya no se podía revisar, ya no había tiempo para revisar. Acumulamos, pero no los tesoros del cielo. Alegría, ¿quién no quiere ser alegre? La verdad, conocer cuál es la verdad, la gracia de Dios. Esos son los tesoros. A eso se nos va a llamar todo este tiempo. Acumular tesoros, pero los tesoros del cielo. Porque esos tesoros nos van a servir para tener una buena vida. Porque miren, hermanos, hay gente económicamente muy bien. Y que Dios bendiga, si honradamente lo obtuvieron, bendito sea Dios. Pero entra uno a unas casas de un lujo extraordinario y se siente una frialdad, un vacío. Ahí no hay hogar. Y a veces una casa sencillita, pero se siente el ambiente de hogar, de familia. Es agradable estar ahí. Unas casas que dan ganas de salir corriendo por mucho lujo que tengan, porque ahí no hay esa presencia de Dios. Porque ahí no se vive todos estos tesoros. Entonces, hoy se nos llama a buscar a Dios. En el Señor está mi esperanza. Sé que soy pecador, pero que Dios puede cambiar. ¿Qué es el objetivo entonces de la vida? Alcanzar la vida eterna. Aquí, hermanos, estamos viviendo el cielo o el infierno. La gente está esperando morirse para llegar al cielo o para llegar al infierno. Y resulta que aquí es la antesala de lo que nos espera allá en el futuro. Si aquí vivimos en el cielo, allá vamos a vivir en el cielo. Si aquí estamos viviendo un infierno, allá lo que nos espera es un infierno. Entonces, todo comienza aquí, en este mundo. Y mientras estemos vivos, hay esperanza. Mientras estemos vivos, hay tiempo. Ya cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque no sé si usted lo sabía o no lo sabía, si no se lo cuento, se va a morir, hermano. Yo también. Nos vamos a morir. Y un día vamos a tener que dar cuentas. Ese día que estemos cara a cara y frente a frente, ya no va a haber tiempo. Hasta ahí se terminó. Y ahí va a estar nuestro destino definido. Queremos vivir. ¿Qué es el infierno? El infierno, hermanos, no son las llamaradas de fuego, no es el olor al azufre. Es lo que la hermana decía, la ausencia de Dios. No tener a Dios, no verlo. Y eso lo tienen muchas personas hoy aquí en esta tierra. La ausencia de Dios es el peor infierno del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos por Dios y para Dios. Y un día, dice el catecismo,
vamos a regresar a Dios, que es el autor de nuestra vida, el dueño de nuestra vida. Busquemos entonces su voluntad, y sí, en el Señor está mi esperanza, porque sé que soy pecadora, que me cuesta, pero hay que ser humildes. Por eso dice la palabra: felices los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los humildes de corazón? Los que reconocen su necesidad, la necesidad de Dios en sus corazones. Ellos son los humildes. Y cuando reconocemos esa necesidad de Dios, Dios nos ayuda. El Espíritu de Dios está con nosotros para que cada día seamos mejores personas, como barro en las manos del alfarero. Y como decía el libro de Miqueas, cierro con esto: pero yo miraré al Señor, esperando de Dios mi salvación, pues Él me atenderá. Si mi anhelo más profundo es alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna, dice: Él me atenderá. Él pondrá oídos a mi petición y me ayudará para que yo un día pueda estar cara a cara y frente a frente al Señor. Aquí podré vivir 90 años si usted quiere. 90 años es muy poco para el tiempo que nos espera estar en la eternidad, porque eso no tiene final. Vale la pena construir aquí lo que nos espera mañana. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos entonces y vamos a orar. Yo les invito que ahí con sus ojos cerrados hoy usted pueda entregar su corazón una vez más al Señor. Así como el barro en las manos del alfarero, hoy usted le pueda decir al Señor: quiero poner mi corazón en tus manos. Señor, he comprendido que tu voluntad es la salvación para todos. Yo me reconozco delante de ti el necesitado, la necesitada. Reconozco, Señor, que sin ti yo no puedo, que soy pecadora, y por eso clamo a ti. Gracias, Señor.